Seguimos en Hoy Nos Toca. Ayer anticipábamos los lineamientos generales del proyecto del presupuesto 2021, que aunque ustedes no lo puedan creer, en 3 meses ya se termina el 2020. Así que uno piensa que es pronto, pero no, ya se nos acerca el próximo año. Sí, me llegaron a mi mail promociones de canastas navideñas. Ya, les cuento. Estamos en septiembre. Previa a la inflación de noviembre-diciembre, lo cual te puede llegar a convenir. Fíjate la fecha de vencimiento, lo único, Facundo. Sí. Bueno, en esta proyección del presupuesto 2021 en las líneas generales, ingresa hoy y se empieza a tratar de estudiar y desmenuzar. Ayúdanos a entender un poco cuál es la perspectiva. Exactamente, Diana. El presupuesto es la hoja de ruta que tiene en realidad cualquier país para saber por dónde va a ir el gobierno, cuáles son sus prioridades, a dónde va a destinar los gastos, digamos, del Estado Nacional. Y para, de alguna manera, ver cómo puede llegar a evolucionar, está bueno quizás ver un ejemplo de lo que sucedió históricamente con los presupuestos en la Argentina. Y te traje 3 ejemplos sobre distintas carteras esenciales en lo que es el Estado Nacional, justamente para ver qué sucedió cada año. Esto es un informe que hizo la Universidad de Avellaneda con respecto al presupuesto 2018. Bien. Mirá lo que era, por ejemplo, el presupuesto para educación. Más de 200.000 millones de pesos es lo que tenía asignada esa cartera. ¿Cuánto se ejecutó en la práctica? 190.000 millones. Bueno. Es decir, hubo una subejecución, algo que ocurre muy a menudo en la República Argentina. En este caso, ¿qué pasó en el 2018? Recordarán, llegó el Fondo Monetario Internacional, crisis en la República Argentina, se recortaron gastos para cumplir con los parámetros del fondo. Pero también sucedió en salud, por ejemplo. A ver, también uno tiene una expectativa y después llega la realidad. Exactamente. Si la expectativa era una inversión mayor y después la realidad te dice que no hay dinero, es otra cosa. Y otra cosa que sucede, más allá de estos 3 ejemplos que te traje junto a salud y ciencia y técnica, es que en la Argentina, con la inflación de 2 dígitos desde hace 15 años prácticamente, en general la inflación se subestima y con eso se gana un margen de discrecionalidad para cuando se recauda más, por ejemplo, a través del IVA, porque hubo una mayor inflación, ese dinero queda a libre disponibilidad del gobierno de turno, del Poder Ejecutivo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Más allá de estos 3 ejemplos, vamos a meternos en lo que es el presupuesto 2021 y cuáles son las principales proyecciones del gobierno nacional y las consultoras privadas. Hablamos de un crecimiento en donde coinciden tanto las consultoras privadas como el Estado del 5,5%. Es en realidad parte de la recuperación que espera que tenga el gobierno con respecto a lo que es la brutal caída de la economía este año. Yo entiendo que vos te gustan los números totales, pero de verdad quisiera saber si este 5,5 y el 5,2 es mucho o es poco. Es muy poco si tenés en cuenta que este año la economía se va a desplomar de enero a diciembre un 12%. De hecho, el propio proyecto que circuló en las últimas horas que mandó el gobierno al Congreso habla de que en los próximos 3 años, hasta el 2023, el gobierno de Alberto Fernández va a recuperar la caída de este año. Es decir, Alberto Fernández va a terminar su mandato, en el mejor de los casos, igual que lo comenzó en diciembre del 2019. Es brutal para la República Argentina eso. Mirá lo que es la proyección del déficit que hace el gobierno nacional, 4,5%. Este año va a ser de más del 7%. Va a haber cierta retracción del déficit. Tiene lógica porque muchos de los planes que hoy conocemos como el IFE, en teoría, no van a existir el año que viene. ¿Qué pasa con la inflación? Un dato que llama la atención, 29% de enero a diciembre. Es difícil de creer cuando estamos en un proceso ascendente de la inflación y una inflación hipercontenida en la Argentina. Recuerden que está todo congelado desde las tarifas de transporte público, pasando por los servicios públicos, los combustibles que tuvieron una pequeña suba, pero... en los últimos 2 años no bajó del 30-40%. 53% el año pasado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegamos las al consultoras 29? privadas hablan de un 46,7%. Y otro número llamativo dentro del proyecto de presupuesto tiene que ver justamente con el tema del día, con el dólar.
102,50. Perdón, Facu, pero esto ya te quedó viejo. Claro. Te quedó viejo hace 2 horas que el mundo cambió con el dólar en la Argentina. Bueno, hay que avisarle a Guzmán. Con la Argentina que tiene creo que como 6 cotizaciones ya de dólar. Uno se olvida, Infinidad de ¿no? cotizaciones, exacto. Tendríamos que también poner la cotización dólar colchón, ¿no? Porque Claro. también hay mucho dólar colchón. Pero Exacto. un dólar de estimación 102,50. Dólar oficial a diciembre del 2021. Creer o reventar. La verdad que las consultoras privadas van un poco más allá, hablan de 123 pesos. Es difícil realmente hacer proyecciones en la República Argentina a un año o a 15 meses. En este caso estamos hablando de diciembre del 2021, pero es un poco lo que presentó el gobierno nacional. Vamos a ver, porque me resulta interesante averiguar cómo uno puede en realidad saber dentro del contexto primero internacional de la pandemia, de la inseguridad y de que todas las economías del mundo están trastocadas por el coronavirus. Eso en principio. Y en segundo, en un país tan particular en su economía como la Argentina, ¿cómo se puede saber qué va a pasar de enero 2021 a diciembre 2021? Todo esto lo vamos a hablar con Rafael Flores, que es economista y es especializado en política fiscal, es expresidente de la Asociación Argentina de Presupuestos. Flores, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. A ver si nos ayuda un poco a desandar esta situación, porque parece casi una fantasía poder hablar de un presupuesto del año que viene, del 2021, y proyecciones en un contexto de la Argentina muy complejo y no acompañado tampoco en el contexto internacional. Absolutamente. Hoy por hoy, pensar en lo que va a pasar dentro de 15 meses en la Argentina es hacer ciencia ficción. Claro. Poder plantear un valor del dólar, de la inflación, una tasa de crecimiento, es muy complejo, primero porque hay un escenario internacional que lo hace muy complejo y hay que ver qué es lo que pasa, qué pasa con la vacuna, qué pasa con la evolución del virus, y eso va a impactar sobre toda la actividad económica a nivel mundial, pero además porque la economía argentina viene mal desde hace años. El problema no es la pandemia. Hace 10 años que Argentina no logra crecer sostenidamente. Vamos a tener más tiempo en el cual, con suerte, de acuerdo a las previsiones del gobierno, se va a recuperar en los próximos 3 años la caída de este año, como bien explicaban ustedes. Por lo tanto, vamos a estar en 2024 como estábamos prácticamente en 2011. Es decir, o incluso por debajo. Yo insisto igual, Flores, en la pregunta. ¿No resulta una fantasía, una ilusión poder pensar exactamente en proyectar un presupuesto 2021? Sí, no. A ver, es un ejercicio que sí tiene un porcentaje de fantasía debido a la volatilidad de la economía argentina. Pero es un ejercicio necesario y es un ejercicio además que ayuda a que desde afuera veamos cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno. Es decir, cuál es la visión que tiene el gobierno. Cuáles son los parámetros sobre los cuales se justifican estos números. Que eso es lo que está pasando también y lo que explica muchas de las cuestiones que ocurren en los últimos días. No hay confianza en cuál va a ser el rumbo que va a tener la economía argentina en los próximos años. Y como no hay confianza, entonces se toman decisiones pensando que lo peor puede estar por venir. Entonces, el gobierno tiene que empezar a explicar más claramente en qué se apoya para plantear estos números y decididamente que el ministro de Economía diga no hay que tener un cepo más estricto un día y que al día siguiente tengamos una restricción mayor del cepo, no ayuda a generar esa confianza. Claro. Facu. Sí, Rafael, si bien no tenemos los detalles de a dónde van a ir dirigidos los fondos de la recaudación 2021 del Estado Nacional, me pregunto cuál es el margen de maniobra del Estado argentino, ya que el grueso de sus gastos de alguna manera están indexados con lo que ocurre con la inflación y la economía. Estamos hablando de salarios y prestaciones sociales en su inmensa mayoría. ¿Más o menos podés evaluar cuál es el margen de maniobra, por ejemplo, para traccionar la recuperación económica a través de la obra pública? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque efectivamente prácticamente la mitad de lo que gasta el Estado nacional tiene que ver con jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. 1 de cada 2 pesos va directamente ahí. Entonces, ya ahí limita bastante el margen de maniobra.
Después tiene lo que son salarios. Bueno, salarios es un 10%, no es tanto a nivel nacional, pero también tiene un margen acotado para reducir ese monto. Están los subsidios económicos, los subsidios a las tarifas, los subsidios al transporte. Ahí puede bajar esos subsidios, pero eso significa mayores tarifas, con lo cual no va a contribuir a una recuperación de la economía. Entonces, el margen de acción es realmente acotado, porque además tiene un déficit fiscal que es muy importante. Y lo que está planteando el gobierno básicamente es para el año que viene nos vamos a basar en la recuperación de la economía, que va a hacer que suban los ingresos, y en dejar de pagar el IFE, el ATP, o por lo menos en buena medida dejar de pagar esas medidas excepcionales, y con eso vamos a bajar el déficit. Ahora, ¿cuál es el sendero a futuro? ¿Cómo vamos a pasar de un déficit de 4,5 puntos del producto a 0 para no tener que seguir emitiendo dinero, para no tener que endeudarnos? Eso no está nada claro. La posibilidad de que el Estado sea un motor de recuperación en un contexto tan complejo como este tampoco está nada clara, y eso hace que haya mucha desconfianza. Por eso digo, el gobierno, nadie le pide milagros, nadie le pide que para el año que viene la economía argentina crezca el 20% o que la inflación baje al 10%. Pero sí tiene que definir un sendero de crecimiento, definir cuáles van a ser los sectores que van a traccionar el empleo, la producción, las exportaciones, y de qué manera eso va a ser posible con la gran cantidad de restricciones que tiene nuestra economía el día de hoy. Nico. ¿Cómo le va? Le hago una consulta respecto de las planificaciones puntualmente respecto de la emisión, ¿no? Porque si el gobierno planea recomponer los salarios que se han roto en los últimos 3 años y solamente en el último año una devaluación del 200%, ¿no? Aproximadamente, y se ha emitido tantos billetes, como recién decían en la entrevista anterior, como la totalidad de la cantidad de recaudación del gobierno, ¿qué va a pasar con esa masa de billetes en la calle? O sea, ¿eso es inflación o hay forma de recomponer los salarios sin que se vayan del 1 al 30? Es muy complejo, no es algo sencillo. El gobierno está en una línea muy fina donde, por un lado, necesita emitir en este momento, porque todos los países del mundo están teniendo niveles de déficit muy grandes, están emitiendo para cubrir estos gastos, pero Argentina no es cualquier país. Argentina es un país que ya venía con una inflación muy alta, con un déficit fiscal importante, acaba de salir de una reestructuración de deuda. Entonces, el caso de Argentina es muy complejo. Eso explica también que los paquetes de ayuda económica que tiene Argentina sean muy bajos con relación a otros países de la región. Entonces, el gobierno va a tener que encontrar la manera, un equilibrio, como decía, muy fino para proponer una recuperación de los salarios y que eso llegue al consumo, pero al mismo tiempo va a tener que esterilizar parte de la emisión monetaria, es decir, va a tener que sacar del mercado parte de esos pesos, porque de lo contrario el impacto sobre la inflación va a ser muy fuerte, y esta es una inflación que ya está reprimida porque tiene muchos precios totalmente pisados, otros semi-pisados, y el riesgo de que peguemos un salto, no hacia una hiperinflación, pero sí hacia niveles más altos, del 50-80% de inflación anual, es un riesgo posible. Sí, ¿qué tal, Rafael? Bueno, una de las formas de financiar el déficit va a ser con nuevos impuestos, ya lo han anticipado. ¿Sirve esto en medio de una crisis de pospandemia? Sirve si hablamos, por ejemplo, del impuesto a la riqueza, sirve si es algo puntual específico para este momento determinado. En un contexto tan complejo como este, donde todas las alternativas son malas, donde uno no elige lo mejor sino lo menos peor, decir, se le pide una contribución extraordinaria a aquellas personas más ricas del país, me parece que es algo razonable y necesario. Ahora, si pensamos que de esa manera vamos a resolver los problemas económicos y decimos, ya que está, lo cobramos todos los años esto y lo subimos y entonces cobramos el 10% del patrimonio, el 5%, y eso a la larga y a la corta termina generando efectos mucho más nocivos que la recuperación de la recaudación. Entonces, una cosa es decir, en este contexto específico se pone un impuesto extraordinario como este,
y otra cosa es que eso se transforme en algo permanente, como ya ha pasado con muchos impuestos en la Argentina y que terminan generando efectos muy nocivos. Ahora, en algún punto, Flores, yo escucho de la cantidad de impuestos que se van a pagar, de los que van a aumentar, de la poca proyección o visibilidad que uno puede tener en la Argentina porque es bastante inestable económicamente. Y no aparece, no sé si en el presupuesto puede llegar a haber un indicio o en alguna declaración del gobierno puede haber un indicio de cómo van a ingresar, ¿no? ¿Cómo va a ingresar dólares, inversiones, capital en nuestro país? Es que para eso hace falta confianza. Para que alguien se decida a hundir su capital en un país, sea la Argentina o cualquier otro, tiene que confiar en que esa inversión le va a rendir frutos, que va a ganar plata. Porque ese es el sentido de una empresa, ganar dinero. Entonces van a invertir en aquel lugar donde puedan ganar dinero. Hoy la Argentina, para una empresa extranjera, es un problema, no es una solución. Uno puede discutir el nivel de extranjerización de la economía, lo que sea, pero cuando uno ve la sucesión de empresas que se empiezan a ir del país, es porque esas empresas ven que de acá a 5 años no van a ganar plata. En la actualidad que tenemos, en el presente de hoy en día, ¿cómo se genera esa confianza? Se genera mostrando señales claras de hacia dónde se quiere ir. Yo creo que el ministro Guzmán tiene bastante claro esto, por eso él ha hecho declaraciones donde dijo no vamos a emitir irresponsablemente, si hace falta vamos a esterilizar lo que haya que esterilizar, donde dice ajustar más el cepo es generar más problemas, es apostar a durar y nosotros queremos otra cosa, pero esto se tiene que ver en la práctica. Si no quieren llamarlo plan económico, que no lo llamen plan económico, pero hace falta un sendero fiscal y monetario que diga cómo vamos a avanzar, cómo vamos a salir, cómo se va a recomponer el déficit, cuál va a ser la presión impositiva, cuál va a ser la emisión monetaria y a partir de eso dar señales que permitan que haya más confianza. Hoy no solo las empresas, los mismos argentinos no confiamos en la economía, claro, y por eso el primero de cada mes se satura la compra de dólares en el Combanco. Exacto. Y Rafael, con respecto, digamos, a la salida de esta situación, si no es una crisis, ¿cuál es la solución que evaluás? Por ejemplo, me imagino ampliar la base imponible para que más gente pague impuestos y así se pueda bajar la presión impositiva, porque de otra manera, ¿cuál puede ser la salida si no? No, absolutamente. Primero, separemos la situación actual, ¿no? Estamos en medio de una crisis que requiere otro tipo de medidas, por eso decía, el impuesto a la riqueza en este contexto me parece algo razonable. Ahora, una vez que pasemos esta situación, hay que pensar en otras alternativas. Hay que pensar, por ejemplo, en una ampliación, efectivamente, de la base imponible, en una reducción de la evasión, que es muy importante y que genera una cantidad de problemas muy fuertes. Hoy tenemos un déficit enorme en el sistema jubilatorio porque hubo gente que no recibió los aportes durante décadas. Entonces, el esfuerzo que no se hace hoy se termina siendo mucho más grande en los próximos años. Entonces, uno de los caminos es claramente ese, una reducción de la evasión que permita a su vez aflojar la presión fiscal que existe sobre determinados sectores, particularmente en los impuestos al consumo, en los impuestos distorsivos, impuestos como el impuesto al cheque, ingresos brutos a nivel provincial, que realmente juegan un rol muy, muy negativo para cualquier perspectiva de crecimiento económico. Y en toda esta proyección, ¿cómo entra la negociación con el fondo? Va a entrar de una forma compleja porque el fondo va a habilitar una negociación, pero va, como cualquier acreedor, va a decir, mostrame que me podés pagar. Yo creo que el fondo ha cambiado en cierta medida en los últimos años y ya no impone tanto determinadas políticas como hacía en otras épocas, pero sí exige un plan medianamente sustentable. Es decir, yo te presté toda esta plata, vos me pedís que te la refinancie, me decís que no te voy a pagar en el 2022, 2023, sino que me vas a pagar en el 2030. Perfecto. Mostrame cómo vas a conseguir esos fondos.
Mostrame de qué manera vas a aumentar la recaudación, cómo va a crecer la economía, cómo van a aumentar tus exportaciones. Mostrame números que sean consistentes. Entonces, no es... Y esto hay que hacerlo más allá del fondo. Esto hay que hacerlo como una manera de que la economía argentina empiece a recuperar confiabilidad y que empiece a generar un mecanismo donde la gente se anime a invertir. Sin Habría que ver no también si hacer eso es compatible con la definición de que no se creen los planes económicos. Llamémoslo de otra manera, llamémoslo Pero programa, hagámoslo. llamémoslo serie de medidas, pero hagámoslo. Exactamente, hagámoslo, hay que hacerlo. Y no estoy hablando de un plan que diga, bueno, ¿cómo vamos a desarrollarnos a nivel regional en cada sector? Cosa que también habría que hacer. Estoy diciendo un programa monetario y un programa fiscal. Eso es esencial. Saber cómo se va a reducir el déficit que tiene el Estado y cómo se va a financiar. Gracias. Eso es lo más básico que hay que encarar. Te quería agradecer la participación y el análisis. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Creo que en los últimos 3 meses, ya si retrocedemos 3 meses para atrás, veníamos hablando de la pospandemia, de la economía de la pospandemia, del país de la pospandemia, y en cada entrevista que hacíamos como de proyección nos hablaban de consenso y de confianza, ¿no? La doble C, le vamos a decir. Consenso y confianza. Hoy en día, 3 meses después, preguntamos al primero en un análisis político, un diputado de la oposición, y habla del consenso. Y después le preguntamos a un economista y habla de confianza. Pero no llega ni el consenso ni la confianza. Ayúdenme a este problema porque yo ya no le encuentro salida. Lo único que voy a decir es lo siguiente. Estamos hablando de presupuesto en un año que no tuvimos presupuesto y donde la ley de emergencia vence en marzo que viene. ¿Y si no hay presupuesto de vuelta? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué confianza podemos tener en, en esta proyección de presupuesto si en realidad los anteriores no se cumplieron las partidas, si no se puede saber qué va a pasar con la inflación? A mí me cuesta creer que un 26% de inflación en una Argentina dado el contexto. Me parece que para la confianza una de las cosas que es fundamental es presentar un plan mínimo desde el gobierno. Me parece que eso contribuiría, porque la gente diría, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, ¿cómo van a financiar, que lo decía, el déficit de 4,5% hasta que la Argentina crezca en ese mes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir más? ¿No van a prestar plata? ¿Va a haber más impuestos? Claro, ¿qué van a hacer? Es como que mientras que vos no des señales claras de para dónde querés ir, mínimamente, después si lo podés hacer o no, lo vas viendo, porque en una Claro. Argentina de pospandemia, quizás lo que vos te propones no se puede cumplir un mes, no se puede cumplir otro mes, reculás, bueno, pero mostrar un camino. Pasa que ningún camino lleva a Roma, en realidad. Fíjense, como si es emisión, el camino, en la Argentina está prácticamente unida la palabra emisión monetaria con hiperinflación. Y si es más impuestos, salta la clase media también, que no quiere más impuestos. Nuestro billete de más alta denominación hoy equivale a $7 a partir de hoy. El de mayor denominación de nuestros billetes hoy equivale a $7 desde hace 2 horas. Igual pensemos también en el contexto de un mundo donde todo el mundo está emitiendo. Para dimensionar el nivel de emisión que hemos tenido, ¿no? O sea, Totalmente. Facu. Yo creo que más allá de los tecnicismos es una cuestión de expectativas. Hay países mucho peores que la Argentina y sin embargo las empresas van corriendo porque obtienen rentabilidad. Nigeria, por ejemplo. Entonces, ese es el problema central de la Argentina. Más allá del contexto, más allá de la situación, no genera expectativas. No por nada se están yendo las empresas y esto es visible. O sea, si leen los informes de estas empresas, Falabella mandó un mail a la prensa y las razones son justamente falta de expectativas sobre la economía argentina, más allá de la pandemia. Hoy el ministro Moroni salió a aclarar que en realidad el caso, por ejemplo, de Falabella se da en un contexto donde a la empresa le fue mal internacionalmente. Pero no son problemas no económicos, se va de otros países. Claro. Económicos de la empresa. No se va Está en de 7 otros, se va solo países acá. y solo se va de la Argentina. Eso quiere decir algo. No, me digo, parece. como para poner de contrapeso, ¿cuál es el argumento? ¿cuál se hubiera entregado Además, uno de los pedidos que les hicieron durante la cuarentena? Capaz Claro, de digo, Falabella capió varias crisis acá y sin embargo ya Vamos está. a ir ahondando, porque va a ser uno de los temas que va a seguir ocurriendo, ¿no? Que es lo que pasa con las empresas que nos terminan quedando en el país. Nos reencontramos en el día de mañana, 20:30, con las noticias, y a las 22 todo el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.